Ahora sí, entonces, comenzando realmente, les recuerdo que estuvimos trabajando en la clase anterior con un ejercicio que consistió en cómo descubrir morfemas en expresiones de una lengua que no es la nuestra. Y es bueno hacer de repente este tipo de ejercicio. Gracias, Anaís, por que te gustó el ejercicio. Porque nos fuerzan un poco a salir de nuestra propia lengua y a mirar entonces los fenómenos lingüísticos de otra manera. A veces, muchas veces, de hecho, no nos impresiona lo que hace el español, porque estamos tan habituados a él, a nuestra propia lengua, que, bueno, es evidente, es muy normal para nosotros. Pero cuando lo vemos en otra lengua, cuando vemos las categorías o cómo funciona otra lengua, muchas veces eso nos ilumina mucho. Así que siempre vamos a estar, bueno, en este caso es una lengua inventada, pero siempre vamos a estar recurriendo también un poco a este ejercicio de ver cómo hacen lo que el español hace también en otras lenguas para iluminarnos un poco el camino. Eh, bueno, y ese día llegamos a un conjunto, voy a compartir la pantalla con ustedes, a un conjunto de morfemas que descubrimos, que fueron estos que tenemos acá, ¿cierto? A partir de estas expresiones que teníamos aquí. Y también hicimos algunos ejercicios anexos, como ver cómo se expresarían entonces en esta lengua algunas expresiones, o traducir de esa lengua a la nuestra algunas expresiones también. Eh, Quisiera preguntarles entonces, a partir de este pequeño resumen, de este recordatorio de lo que hicimos en nuestra última clase, si tienen alguna pregunta, alguna duda que quisieran satisfacer antes de seguir. ¿No? ¿Todo claro? Súper. Entonces ya ustedes tienen bastante claridad sobre cómo se hace para descubrir los morfemas en una lengua, ¿no? Ustedes lo hicieron muy bien. Cada pareja que trabajó lo que hizo fue ir comparando las diferentes expresiones en que había un significado parecido. Entonces, por ejemplo, todas las expresiones en que aparecía la idea de tigre, todas las expresiones en que aparecía la idea de comer, y fueron dándose cuenta de que en todas esas expresiones, o esos signos lingüísticos complejos, en que, por ejemplo, estaba el significado de tigre, había también un significante que era común. Y trataron entonces de ir igualando los significados comunes a significantes comunes. Y por ejemplo, de esa manera llegaron a que el significante de tlaco tenía el significado de tigre. Sabiendo esto, ya pudieron darse cuenta que algunas otras palabras que compartían tlaco y compartían el significado de tigre, tenían además otros significantes y otros significados diferentes. Entonces, haciendo de a poco esta oposición entre palabras que tenían significados iguales y algunos distintos, se puede ir sacando cuáles son los morfemas que constituyen una lengua. Esa es la base, en realidad, del análisis morfológico. Hoy día nos vamos a centrar un poquito en los resultados de este trabajo. Y para hacer esto, les pido que vayan a la página de Zoom, perdón, a la página del curso, a la página de Canvas del curso, y descarguen el último documento que se llama Más preguntas sobre morfemas, en que aparece en primer lugar, aquí a la izquierda, el conjunto, esta lista de significantes con su significado, que fue lo que vimos la semana pasada. Aparece también el conjunto de expresiones en que estuvimos trabajando y que nos sirvió para esto, para que tengan ustedes un contexto. Y hay un conjunto de preguntas con las que vamos a trabajar ahora. ¿Bien? La primera pregunta, se las voy a leer nada más para que la empiecen a pensar desde ya. Dice, ¿en qué se diferencian morfemas como tlaco y dipa de se o les? Todas las diferencias que vean que, desde el punto de vista morfológico, ¿no? Desde el significante y el significado, ¿qué pueden encontrar? Si podríamos encontrar, la segunda pregunta dice, ¿podríamos encontrar una palabra como lestlacota en esta lengua? ¿Por qué? La tercera, si tiene el español una diferencia como la que hay entre bulana y bulane, y si es así, ¿cómo la expresa? La cuarta, ¿podríamos encontrar una palabra como buran en esta lengua? ¿Qué les parece a ustedes y por qué? Y lo último, siguiendo el modelo del ejercicio de las clases anteriores, es decir, siguiendo esta idea de oponer palabras que tienen el mismo significado y partes del significado distintas, y partes del significante y partes de otro significante también iguales, ¿cómo encontrarían los morfemas que integran la palabra deshonestas del español?
y cuáles son estos morfemas. Es decir, hacer un listado parecido al que hicimos aquí, pero con la palabra deshonesto. Bien, les voy a pedir entonces que también de nuevo trabajemos hoy en parejas, que voy a asignar aleatoriamente, para que ustedes puedan trabajar en estas preguntas, le dediquen aproximadamente 20 minutos a poder responderlas y luego volvemos a hacer una discusión en común. ¿Bien? Francisca podría ser conmigo, voy a ver, ¿no? Pero no sé si se ha portado demasiado bien. Una cosa más. Supe que en la sesión de grupos, como fue lo que hicimos el otro día, cuando yo los asigno a una sesión de grupos, hay un botoncito que sirve para pedir ayuda. Entonces, en vez de estarme paseando por todo el grupo para no molestarlo, si necesitan en algún momento asistencia con alguna de las preguntas, pulsen el botoncito y yo voy a estar atento entonces para entrar al grupo correspondiente. ¿Bien? Súper, entonces, los voy a dividir en parejas, asignadas aleatoriamente. No, listo. Y creamos la sesión. Así que nos vemos son las 8:54, nos vemos entonces a las 9:14 para retomar la discusión general. Bueno, pongamos en común entonces estas preguntas que estuvimos revisando. La primera nos decía, ¿en qué se diferencian morfemas como tlaco y dipa de de un morfema como C o lex, de estos que encontramos y pueden ver aquí también en nuestra pantalla? ¿Algún grupo, representante de un grupo que levante la mano y nos quiera dar su opinión, para que lo vayamos conversando? ¿Qué diferencias vieron entre morfemas del tipo tlaco, morfemas del tipo dipa, de morfemas del tipo C o lex? ¿Nadie, nadie? Estaba muy difícil. Nicolás, cuéntanos. Sí, con mi compañera llegamos a la conclusión de que tlaco y ripa eran morfemas, pero también palabras. En cambio, se y les eran morfemas que no tenían significado en sí mismos, por lo tanto, constituían palabras que sí lo tenían. Lo voy anotando, pero... eso, ¿a qué te refieres con que tlaco y dipa son, además de morfemas, palabras? Bueno, a mí del semestre pasado la definición que me quedó de palabra era que era la unidad mínima con la que se podía, la unidad sintáctica, o sea, con la que se podía Exactamente. formar una frase. Exacto, así fue como lo Eh, definí. Muy bien, muy buena memoria. Claro, entonces, claro, son morfemas porque son la unidad mínima de significado, pero son en sí mismos, o sea, son la unidad, ya me estoy enredando. Son la unidad mínima de Déjame significado. hacerte una pregunta, Nico. Hágamelo, por favor. Ok, porque nos dice dos cosas. Una es que son morfemas porque son la unidad mínima que consta de una expresión y un contenido, con un significante y un significado. Y eso lo tenemos claro, ¿no? Tlaco tiene un significante que es tigre, lipa tiene un significante que es choza, perfecto, está ahí claro. Pero además tú nos dices que son palabras y hemos definido desde el semestre pasado que vamos a entender palabras como la mínima unidad que puede entrar en una relación sintáctica, que puede establecer entonces relaciones sintácticas. Pero el problema es que como nosotros encontramos estas palabras o estas expresiones en un listado y no las hemos visto funcionar en esta lengua en expresiones como frases o oraciones o cláusulas, entonces no sabemos si cuándo entran o no en relaciones sintácticas, porque para saber eso tendríamos que verla en cláusulas o en frases. Entonces no tenemos certeza de que puedan ser o no palabras, en ese sentido al menos. Pues ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Pero me interesa la intuición que tienes. ¿A qué te refieres entonces con que, olvidándonos un poco de esta definición más técnica de palabra que es la que estamos usando en el curso? ¿Qué es lo que quisiste decir con esa intuición de que tlaco y pipa son palabras, pero se y les parecía que no? Que en el fondo se y les, en los ejemplos que vemos, por lo menos, le agregan información a esos dos tipos Entonces de voy a morfemas. reformularlo. Pareciera entonces que se y les
son menos independientes, ¿no? Claro, Dependen, le agregan información a otra cosa. ¿Algo así? sí. Perfecto. A morfemas entonces como tac, tlaco y lipa. Súper. Bueno, es importante entonces que, si bien por supuesto estamos aprendiendo algunos conceptos, que tratemos de ser lo más precisos posible entonces en el uso de los conceptos que ya conocemos, ¿no? Entonces ahí, palabra la estamos usando en un sentido espurio. ¿Bien? Ok, Nico, muchas gracias. ¿Están de acuerdo, chicos? De hecho, parece ser cierto, ¿no? Que Seiles parecieran ser menos independientes, parecieran ser más dependientes, visto de una manera más positiva, que morfemas como tlaco y lipa. ¿Todo lo vieron así? ¿De qué depende esta dependencia o independencia? ¿Alguien quiere agregar más información, chicos? O ver un punto de vista, otro punto de vista. ¿A qué se refiere Nicolás y el grupo de Nicolás con esta idea de que Draco y Nipa son más independientes? ¿Constanza? Nosotros como que lo vimos diferente, dijimos Ajá. como que Tlaco y Choza hacían como referencia a algo del mundo, como por ejemplo, Tlaco eran tigres, ¿cierto? Como una entidad en el mundo, y Ripa era como lo mismo, pues era como algo, no sabemos, o sea, una choza, ¿no? Ya. Pero como que podía ser tangible. Draco y Nipa entonces hacen referencia a algo en el mundo. Ujú. Perfecto. Y dijimos que les y se eran como características, y en el caso, y por ejemplo, les, que significaba chico, era como una característica, ¿no? Y le y se era como el sustantivo de número, como de si eran muchos o pocos, ¿no? Perfecto. Singular o plural, eso. Bueno, esto tiene, si bien no es lo mismo que decía Nicolás, como tú dices, entonces que lo he visto de una perspectiva distinta, igual se relaciona, ¿no? Porque puede ser justamente que se y les son menos independientes, porque el significado que tienen es un significado que no se entiende por sí mismo, sino que es un significado que se le atribuye a otra cosa. Y esa otra cosa son la información que se nos da en morfemas como tlaco y lipa. Y esas sí tienen un significado más independiente, porque aparecen vinculadas con cosas que podemos imaginar en el mundo, ¿no? Uno puede imaginarse un tigre, uno puede imaginarse una choza, pero la idea de chico en sí misma no tiene un significado tan estable, ¿no? En relación con otra cosa, y menos aún la idea de pluralidad o singularidad, tampoco existe por sí misma, sino que son muchas cosas o son pocas cosas, ¿no? En ese sentido, Tlaco y Ipa serían más dependientes, más independientes, mientras que el les y C serían más dependientes. Así que en realidad no es un punto de vista distinto, sino que se complementan muy bien las dos ideas. Súper, Constanza. Profe, ¿Sí? ¿Javiera? sí. Bueno, yo quería también compartir mi punto de vista Muy porque bien. yo lo vi así como que, por ejemplo, se y les eran palabras que aportaban como a la estructura de la oración. O sea, así lo vi yo. Y en ese caso, con lo que dijo Nicolás, por esa razón sería como menos independientes, porque al final, no sé si su valor, pero su valor está dado por lo que hay alrededor de ella, que serían estas palabras como que tienen un significado acuerdo con algo que existe en el mundo real. No sé cómo poner. Perfecto. ¿Podrías aclararnos un poco más o profundizar un poco más a qué te refieres con que se y les aportan a la estructura de la oración? En vez de tener un Eh, significado más propio. por ejemplo, les, que aquí dice en la lista, son chico y no veo C. Y singular, Sí. están aportando información a lo que sería, no sé, Tlaco y Ripa. Serían como, eso es la información que aportarían, Muy bien. como que la definirían más de lo que ya. Perfecto. Súper, Javiera. De hecho, es interesante lo que dices y vamos a volver sobre este punto un poquito más adelante. Me interesó. Muchas gracias. Camila creo que había levantado la mano también. Sí, Súper, Camila, no cuéntanos. hay que, como lo que decía la Javi, con mi compañera igual pensábamos un poco lo mismo, que el se y les aportan también a la concordancia que se daría en la oración. Perfecto. ¿A qué te refieres con concordancia? O sea, que si le pongo el se
la oración ya tendría que ser singular, no podría estar combinándola con otros elementos plurales, por ejemplo. O sea, como lo que pasa en castellano, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes choza, tienes que decir una choza Ujú. y, y sería gramatical decir un choza, ¿no? Entonces, sabiendo que aquí hay un significado como la idea de femenino en choza, otra palabra con la que se relacione como un, tiene que tener también la idea de femenino, no puede, como si pasa en una y no pasa en un. Sí, ¿Cierto? Si no está esa relación, la expresión resultante es una expresión agramatical. Y por eso funciona una choza y no funciona un choza. Y ahí lo marca el asterisco. ¿Es eso, Camila? sí, a eso me refería. Súper. Hay Y, otra cosa, pero no es, dale, Camila. estamos respondiendo a la pregunta, solo como que me impresionó Dale, a ver. que el les, que sería una característica, un adjetivo del español, se le agrega la palabra y eso me llama la atención porque funciona como lo que son para nosotros los morfemas de género y número. Aquí funciona ¿Cierto? un adjetivo añadido. Claro, lo que en español se expresaría con una palabra distinta, como pequeño, en esta lengua Ujú. se expresa con algo que no es una palabra, sino que está dentro de una palabra, integrando una palabra, como el morfema les. Sí, de hecho, algo en lo que vamos a insistir es que las lenguas tienen distintas estrategias para hablar del mundo, ¿cierto? En algunos casos usan estrategias sintácticas y en otros estrategias morfológicas. En este caso, el español usaría una palabra distinta, usaría una estrategia sintáctica para referirse a algo en el mundo, como por ejemplo una choza chica, mientras que en esta lengua bastaría con una sola palabra haciendo una distinción morfológica. Y las lenguas una de las formas en que las lenguas se difieren es justamente qué tipo de estrategia prefieren para hablar del mundo. Por poner un ejemplo real del mundo, en mandarín, por ejemplo, una de las lenguas o la lengua más extendida que se habla en China, no existen los morfemas de tiempo en el verbo. Los verbos entonces en mandarín son, creo que hemos hablado de esto en algún otro momento, los verbos en mandarín no tienen ninguna forma de conjugación. Entonces, correr, supongan ustedes que sea, estoy inventando, team, por poner una palabra cualquiera. En futuro sería team, en presente es team, en pasado es team, en futuro perfecto es team, en antefuturo es team, en pretérito perfecto es team. Es decir, en todas las formas de conjugación que tenemos en castellano, en que en castellano diríamos corrí, corrimos, correremos, corristeis, etc. En chino serían siempre team. Eso no quiere decir que un hablante de chino, un hablante de mandarín, no sea capaz de expresar la idea de futuro, pasado o presente, u otras relaciones temporales. Sino lo que quiere decir es que no lo puede hacer modificando la palabra. Para decirlo tiene que decir, por ejemplo, yo, Tim, ayer, yo, Tim, mañana, yo, Tim, ahora. Es decir, se añade información sintácticamente y no morfológicamente. Entonces, todas las lenguas pueden expresarlo todo, pero hacen uso de diferentes estrategias para hacerlo. Gracias, Camila. ¿Bien? Y de todas maneras vamos a estar insistiendo siempre en puntos como este. ¿Bien? ¿Algo más que agregar con la pregunta, Camila? Sí, ¿O Ludvika. Ludwig? Es que Tlaco y Iripa, como que a mi parecer, podrían parecerse como al núcleo en general, como de las cosas, porque orientan como la interpretación del evento. Estás pensando en la idea del núcleo sintáctico que trabajamos Sí, el semestre pasado. Ya, perfecto. Entonces son parecidos a la idea del núcleo sintáctico, ¿no? El sentido que orienta la interpretación. Me gustó eso, está bonito. ¿cierto? Súper, está súper chulo. Ya, me encantó. Gracias, Ludvika. ¿Algún aporte más? Bueno, seguramente varios de ustedes llegaron a conclusiones parecidas. La verdad es que tienen toda la razón. En efecto, en morfemas como tlaco y dipa, son más independientes de morfemas como se y les, y por las mismas razones que ustedes vieron acá. Pareciera ser que
tlaco y ripa son los que dan esta especie de significado más fuerte, este significado orientativo general. Son también los que hacen referencia a algo en el mundo, tienen un significado más bien como más propio que uno encontraría en un diccionario, ¿no? En cambio, les y se no tienen un significado tan independiente, no se refieren a algo tan identificable en el mundo, sino que más bien parecen aportarle características a morfemas como tlaco y ripa, características como el tamaño, características como el género, el número, pero que no tienen una especie de significado por sí mismos, sino una especie de significado dependiente. Y aportan además, como nos aportaba también, si mal no recuerdo, Camila y Javiera, la idea de que pueden ayudar a establecer relaciones sintácticas al interior de una cláusula o de una oración. La morfología, de hecho, ha identificado que en la mayor parte de las lenguas del mundo en que en efecto existen morfemas, los morfemas se dividen esencialmente entre estos dos tipos de morfemas. Por un lado tendríamos unidades como tlaco y ripa, que son más independientes, que aportan un significado más estable con respecto a algo del mundo, y que parecen orientar la interpretación de los otros morfemas que se adjuntan a ellos, y a eso los llaman raíces. Esas son las raíces, o los morfemas raíz. Morfemas, entonces, que son más independientes en su significante y en su significado, que son más identificables con algo en el mundo, más independientes entonces en su significado, aportan un significado más de diccionario, y que además, con respecto a los otros morfemas que típicamente se añaden a ellos, orientan la interpretación del conjunto de la palabra. Y en ese sentido, como decía muy bien Ludwika, son muy parecidos a los núcleos sintácticos. Pero en este caso podríamos hablar de un núcleo morfológico. Pero para no confundirnos, en vez de núcleo, aquí hablamos de raíz. Uy, perdón, raíz. Había puesto raíz. Lo siento. Raíz. ¿Bien? Mientras que los otros morfemas del tipo se o les, que tienen menos independencia, son más dependientes, aportan un significado más dependiente, menos identificable con algo en el mundo, y cuyo significado, como muy bien decían ustedes también, aporta a la estructura de la oración. Por ejemplo, nos permite generar fenómenos como la concordancia, son llamados los afijos. ¿Bien? Así que hemos descubierto a partir de esta primera pregunta una diferencia esencial entre dos tipos de morfemas. Tenemos por un lado las raíces, los más fuertes, los más estables, los más nucleares y más independientes, y los afijos, que son más dependientes, más subsidiarios en cuanto a su significado, y que siempre están orbitando en relación con su raíz. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? Vamos a ir profundizando, por supuesto, en estos conceptos con las otras preguntas y en sesiones posteriores. ¿Bien? Vamos con la segunda. La segunda pregunta nos decía... Perdón, Francisca tiene una pregunta. Dime, Francisca. Sí, por ejemplo, la palabra will en inglés, que se utiliza para... Así como... o que se antepone a un verbo para hablar que este verbo será en un futuro. Ah, will, perdón. Te he entendido weird, así como raro. No, will. ¿Se utiliza o se consideraría como una raíz o como un afijo? ¡Ay, qué buena pregunta! Tú estás pensando en casos como, no sé, I will go. Claro. En inglés nosotros lo traduciríamos por iré. Porque de alguna forma tiene como un sentido en sí mismo, pero... ¿Qué sentido tiene en sí mismo, Francisca? Futuro, o sea, no tiene como, no sé. Claro, buena pregunta. Claro, la palabra will en I will go, o el segmento will de I will go, si bien tiene un significado que aporta la idea de futuro en esta combinación, no tiene un significado tan propio, ¿no? Sino que es un significado dependiente de otra cosa. Es como el futuro, pero con respecto al evento de ir. Y en ese sentido se parece más a se o les que a traco y ripa. En español, en cambio, perdón, y en ese sentido se parece más a la terminación e de iré que a la parte ir, ¿no? En otras palabras, a pesar de las apariencias, si lo vemos desde el punto de vista morfológico, will aquí sería más parecido a un afijo que a una raíz.
¿verdad? Bien. Pero Sí. claro, uno se puede extrañar y decir, bueno, pero will es una palabra, ¿no? Ah, y tenemos que recordar nuestras conversaciones del semestre pasado. A pesar de las apariencias, en I will go no tenemos 3 palabras realmente, sino que probablemente tenemos al menos, quizás al menos solo 2, y quizás solo una. No, probablemente 2, ¿no? Porque will aquí no tiene independencia sintáctica, sino que actúa más bien como un morfema de go. Algo parecido pasa en castellano. Fíjate con la expresión voy a ir. Mm. Fíjate que acá, de hecho, la palabra voy casi como que no tiene sentido, porque si realmente ir es la que nos está dando el significado de me voy a trasladar a un lugar. Y aquí voy, en voy a ir, lo que está indicando que es, Fran, Que ocurrirá en un futuro. que va a ocurrir en un futuro, ¿cierto? Entonces aquí voy, en voy a ir, es muy parecido al will de I will go. No tiene un significado por sí mismo, sino que indica una futuridad con respecto a ir. Esto es, entonces, solamente superficialmente 3 palabras, y en realidad en lo profundo se trata de una sola palabra. Bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Esto pasa porque las lenguas, como hemos conversado muchas veces, a pesar de las apariencias y de lo que nos gustaría a los analistas, no son estáticas, sino que van evolucionando y van cambiando siempre. Entonces, muchas veces sucede que cuando tenemos una estructura sintáctica que se usa mucho, esa estructura sintáctica poco a poco se va fijando. En términos técnicos se dice se va gramaticalizando. Y lo que originalmente eran palabras distintas empiezan a ser en realidad cada vez más algo parecido a una sola palabra. Y lo que originalmente era una palabra que aportaba como una especie de núcleo sintáctico, poco a poco se va transformando en la raíz de esa palabra. Y esto, por supuesto, son cambios muy largos que pueden tomar cientos de años, pero efectivamente pueden terminar en que palabras como voy a ir dejen de ser en algún momento 3 palabras, incluso para la vista o incluso para el oído, y pasen a ser una sola palabra con todas las de la ley. Vamos a profundizar en esto, tenemos que volver a hablar de esto en muchos casos. De hecho, y tengo una pregunta también de Trinidad acá, de hecho, es muy interesante porque esto ya pasó. O sea, la misma palabra iré, no sé si les hablé de esto en el semestre pasado, pero si no, lo hablo de nuevo porque es muy interesante. La misma palabra iré, en realidad viene también de una expresión como voy a ir. En el futuro originalmente del latín no tenía nada que ver con el futuro, la forma de expresar el futuro en castellano. De hecho, iré viene de una forma que era algo así como he de ir. Es decir, una combinación de palabras que en principio implicaba una especie de obligación, de necesidad. Fíjense que es muy parecido al significado que da will. Will, como palabra independiente en inglés, como muy bien nos dice Trinidad, significa voluntad, ¿cierto? En el sentido de haber, en español también tiene un sentido independiente que es como obligación. Pero cuando se usa will en I will go, o cuando se usa en he de ir, ya pasa a no tener tanto el sentido de obligación, como a empezar a tener poco a poco el sentido de futuridad. Lo que pasó en español entonces fue que originalmente teníamos una expresión como he de ir, poco a poco ese e se trasladó al final y tuvimos expresiones como ir que de hecho todavía podemos encontrar en obras del español medieval o incluso en español del siglo de oro. Y finalmente ese ir se transformó en iré. Entonces, esto obviamente un poco simplificado, ¿no? Entonces, en el futuro del español, como iré, se formó de algo muy parecido al futuro del inglés will go. No sería imposible que en inglés entonces, en algún momento, este will go pasara a ser algo así como, estoy especulando nada más, como un goal, o go will primero, y finalmente pasar a ser algo como goal. Y ese forme el futuro, un posible futuro del inglés. Es posible, también puede que no pase, pero si pasara,
seguiría un patrón de cambio muy regular en las lenguas, y que fue justamente lo que pasó también en la formación del futuro del castellano. Eso. Entonces, bueno, si bien will entonces en el inglés pareciera ser una palabra independiente, y de hecho puede funcionar como una palabra independiente, como voluntad, como nos indica Trinidad, en esta expresión I will go funciona de manera más parecida a un morfema. Lo mismo que pasa en voy a ir, que evidentemente también puede funcionar como una palabra independiente en castellano, pero aquí parece funcionar más como un morfema. De hecho, expresiones como voy a ir, las vamos a estudiar más adelante en el curso, y tienen un estatus especial, se les llama perífrasis verbales, porque están como a medio camino entre ser una frase sintáctica, que es lo que aparece ser en apariencia, y lo que son realmente un solo verbo, una sola palabra. ¿Bien? Oye, me distraigo y me entretengo con las preguntas de ustedes, porque son interesantísimas. ¿Alguna duda más, chicos? Oye, me distraje tanto que se nos fue la hora completa conversando de la primera pregunta, lo siento. Son las 9:40, así que lo voy a dejar ya porque ese es el compromiso que habíamos tomado. Pero el miércoles retomamos esto con el análisis de las respuestas que ustedes hayan dado para las siguientes, ¿ok? Al menos aprendimos y profundizamos bastante en la diferencia entre morfemas, raíces, y nos metimos también un poco en este campo de la lingüística histórica y cómo van cambiando las lenguas, que son cuestiones apasionantes. Chicos, volvemos entonces a trabajar con esto desde el inicio de la clase del miércoles. Les dejo un deseo de excelente semana y un tremendo abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Chao, nos vemos.